Noelis, bienvenida. Te agradezco muchísimo tu participación en el Congreso Hispano-Canadiense. Me gustaría, para empezar, que nos dieras una información, que nos cuentes de ti, de tu trabajo, sé que estás especializada en adicciones. Hoy día queremos tocar el tema de adicción, enfocarnos en todo ese tema, pero primero quiero que nos expliques sobre ti. Sí, gracias primero que todo por invitarme. Bueno, yo soy originalmente de Cuba, vine alrededor del 2000, hice aquí el high school y luego estudié psicología en la Universidad de York, hice mi licenciatura allí. Luego de hacer mi licenciatura, bueno, mientras estaba haciendo la licenciatura, tuve un programa de intercambios en España, en la Universidad Autónoma de Madrid, igual en psicología. Y luego volví a Cuba unos 2 años, estudié allí en la Universidad Central, igual psicología. eh, en lo que estaba en Cuba hice algunas prácticas, allá es normal no hacer prácticas cada año. Hice prácticas en el hospital de mi ciudad, en la sala más bien de crisis de salud mental, y luego también en otro año hice prácticas en las escuelas, una escuela primaria, una escuela secundaria, y luego regresé y sí terminé aquí la licenciatura y hice mi maestría en la Universidad de Yorkfield también, igual en psicología. Una vez que me gradué, hice mis prácticas en Family Service, trabajando con grupos hispanos. De hecho, daba terapia a mayormente hispanos, pero había también algunas personas que hablaban inglés, más bien trabajando con adultos mayores. Y había un grupo de hispanos que se reunía todos los miércoles y bueno, era un espacio muy bonito. Y una vez que ya me gradué, fue cuando empecé a trabajar con las adicciones y salud mental, con trastornos concurrentes. Allí trabajé 3 años, más bien con jóvenes, pero también veía adultos, hacía terapia, facilitaba grupos, iba a las escuelas también. Sé que también tienes tu práctica privada, ¿verdad? Sí, ahora hoy en día tengo mi práctica privada, más bien viendo de todo, ¿no? Todo tipo de casos de salud mental, y ya no solamente trabajo con jóvenes, sino que también trabajo con adultos. Oh, excelente, extraordinario. Gracias por la información. Excelente todo tu proceso de estudios, que es siempre tan importante. Hoy día, como mencioné anteriormente, vamos a tocar el tema de las adicciones. Entonces me encantaría que nos contaras qué es una adicción. Ahora que hay tan múltiples adicciones hoy en día en todos los temas, pero cuéntanos un poquito más acerca del tema de las adicciones. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, la adicción es una enfermedad física y psicoemocional, y obviamente hay una dependencia, ¿no? Cuando ya hay una adicción, se crea ya esa dependencia. La dependencia mayormente física, pero también puede ser psicológica. Y obviamente existen adicciones no solamente a lo que es la droga y el alcohol, también existe la adicción al juego, tanto al videojuego como a los juegos de lotería, al casino, a las redes sociales también se ve mucho hoy en día. Incluso hay personas que tienen dependencia al sexo o a tener siempre una pareja. Hay muchos tipos de adicciones, ¿no? A las compras también. Entonces es un tema muy general, en realidad. Sí, es un tema muy amplio, y donde antes solamente se identificaba la adicción relacionada con el alcohol o las drogas, ¿no? Pero hoy nos damos cuenta de que es un tema mucho más amplio que eso, pero hoy día nos vamos a centrar un poco más básicamente en lo que es drogas y alcohol, Sí. ¿cierto? Otra de las cosas que te quería preguntar, que también es importante entender, el tema de la genética. ¿Cuál es la importancia o la influencia que tiene la genética dentro de las adicciones? Bueno, la genética sí tiene su importancia, obviamente. Se han hecho algunos estudios que no determinan un gen específico que cree la adicción, pero sí más bien quizás una interacción de genes, como sucede también en otras enfermedades de salud mental. Y como mismo una persona puede tener una interacción de genes que lo haga más propenso a la adicción, también puede tener una interacción de genes que lo proteja, ¿no? de tener adicciones. Pero en realidad, cuando se trata de adicciones y de salud mental en general,
hay una interacción de lo que es el medio ambiente, lo que es la biología de la persona y bueno, sí, la genética. Entonces se ha visto, por ejemplo, con el trastorno de síndrome alcohólico fetal. Se ve que en esos casos sí los niños tienen más tendencia cuando son jóvenes, cuando son adultos, a crear adicciones, sobre todo al alcohol, obviamente. Pero eso es un poco de la interacción que pudiera ser genética, pero también pudiera ser biológica, porque el niño de alguna manera, al estar dentro del ser un feto, estar dentro de la madre tomar alcohol, pues ha creado un poco de esa dependencia, ¿no? Igual se ve, yo personalmente también lo he visto con clientas que han fumado marihuana. Por ejemplo, el niño al nacer presenta síntomas de esa dependencia física, con casi como síntomas de desintoxicación. Entonces sí, es un poco que esa interacción entre los genes, la biología y el medio ambiente también tiene un factor importante. Se han hecho estudios con gemelos que obviamente comparten los mismos genes, vienen de la misma familia, crecen en el mismo ambiente, sin embargo quizás uno tenga más tendencia a crear una adicción y el otro no. Entonces yo igual, por ejemplo, a mis clientes yo lo he visto igual, que hay algunas personas que al crecer jóvenes ven que en el ambiente social en el que viven el papá o la mamá fuman o toman y lo ven como algo normal. Entonces ese normalizarlo hace que quizás tengan un poco más de esa tendencia, ¿no? A tomar o a fumar. Sin embargo hay otros que no, hay otros que dicen, bueno, vieron lo que el alcohol o la droga causaba en sus padres, como quizás potencialmente también los afectó a ellos, y dicen, bueno, yo no quiero eso para mí, yo no quiero eso para mis hijos, y deciden tomar la otra ruta. O sea que, como te decía, la genética sí es importante y hay algunos factores, pero en realidad es un conjunto de lo biopsicosocial. Oh, extraordinario. Otro de los temas también que es importante en esto, en el tema de la adicción, son las señales. A veces los padres, desafortunadamente, no tienen la información, porque no es que los padres o los familiares o las parejas, ¿no? Ignoren esto o digan cómo no se dio cuenta, sino que simplemente no tienen esa información. Entonces quisiera que nos digas qué señales podríamos mirar o la gente podría mirar y prestar atención y decir, oh, acá tengo que observar, porque a veces, como mencionabas, ¿no? El medio ambiente, ¿no? Uno va socialmente, te tomas un licor, pero, o sea, ¿cuáles serían esas señales de alerta? Sí. Tanto para padres como para parejas, como para amistades, ¿no? En términos generales como humanos, ¿cuáles serían, no? Sí. Bueno, en cuanto a eso, obviamente, como tú dices, ya ver un incremento, ¿no? En la cantidad que la persona está, sobre todo con el alcohol, porque es más socialmente aceptado. Y entonces sí, muchas veces desafortunadamente comienza así, toman con amigos o toman el fin de semana, y muchas personas no desarrollan una adicción, pero hay otras personas que sí. Entonces quizás eso puede ser una señal cuando ya ves que la persona está tomando más frecuentemente, ya se hace un patrón quizás de todos los días, que ya no sé, quizás lo necesita. No es lo mismo el que toma, no sé, vino con la comida, que es ya como una costumbre, al que quizás cuando llega en la tarde necesita tomar para desestresarse, por ejemplo. Y entonces sí quería hablarte un poco en cuanto a lo que es el diagnóstico, porque el diagnóstico ayuda a alertar un poquito en cuanto a las posibles señales. Tiene que tener la persona al menos tres criterios específicos por 12 meses para que se pueda diagnosticar como que tiene una dependencia. El primero es un fuerte deseo, una necesidad de tomar o de usar la droga, incluso sentirse como fuera de control en cuanto a eso. Muchas personas se sienten que de verdad lo necesitan. El síndrome de abstinencia también, que sucede cuando la persona, por ejemplo, deja de tomar, deja de usar la droga y se siente físicamente, se siente mal, incluso psicológicamente también, porque no tiene la sustancia a la que ya se ha ido acostumbrando el cuerpo, ¿no? Está la tolerancia.
que la tolerancia viene siendo cuando la persona ya necesita más, o sea, que el familiar o incluso la persona puede notar que cuando antes tomaba quizás solo una cerveza, ahora necesita dos, o luego quizás necesita tres para llegar al mismo efecto que antes le daba el alcohol o la droga. Luego viene el abandono progresivo de intereses o de cosas que le interesaban antes. Como por ejemplo notar que por lo general en este sentido la vida de la persona empieza a tornarse casi como un hábito, ¿no? La persona se acostumbra a quizás siempre tomar con los amigos, ya como que no ve el ir a una fiesta y no divertirse si no está tomando. O por ejemplo en personas que fuman marihuana, quizás se ve mucho que cuando antes le gustaba, no sé, hacer deporte, hacer cosas, ahora más bien quieren estar como descansando en el sofá, sin hacer nada, como con esa falta de motivación. Pues eso puede ser otra señal, ¿no? Que hay un cambio allí en que ya la persona no tiene los mismos intereses que tenía antes. La última viene siendo la persistencia en usar el alcohol o la droga, a pesar de que la persona ya empieza a darse cuenta de que le está causando problemas. Y esto es muy común en cuanto a cuando la persona ya normalmente decide empezar a hacer cambios, cuando ya ve que le causa problemas, pero al principio a veces no, a veces quizás la familia ve, lo nota, ve que ya hay problemas y incluso se lo puede alertar a la persona, pero la persona quizás del todo no se haya dado cuenta. Pero bueno, eso puede ser también una señal en ese sentido, ¿no? En cuanto al tema de los jóvenes, por ejemplo, algo que yo diría pasa muy frecuentemente o que pudiera ser una señal para los padres sería si quizás antes era un estudiante muy bueno, salía muy bien en la escuela y ahora quizás ya no llega con tan buenas calificaciones o ya está más desmotivado. Incluso cambios en el humor también, si de pronto se vuelven irritables así como de la nada, ¿no? O expresan como mucho enojo, incluso una como excitabilidad que no viene al caso, ¿no? Como que ahora estemos teniendo una conversación normal, seria, y la persona se esté riendo o algo así, que es como que, bueno, eso no compagina lo que estamos hablando con cómo tú te estás comportando. Eso puede ser otra señal también, ¿no? En cuanto a más cosas que se pueden, quizás son más tangibles, que se pueden ver, pudiera ser como los ojos irritados, los ojos rojos o como muy abiertos. También sobre todo en las drogas, obviamente, cuando pasa eso, o la embriaguez, y ya ven que una cosa es que una persona venga un día borracho, ¿no? Otra cosa es que ya pase todo el tiempo, ¿no? Y ahí hay una señal de alerta. Y en los jóvenes no es que los padres, yo no abogo por esto, ¿no? Que los padres estén revisando todo el tiempo la habitación del joven, ni mucho menos, pero sí muchas veces yo he visto en mis casos que mis clientes, he visto que a veces los padres descubren alguna droga o la marihuana o alguna otra droga en la habitación del chico, ¿no? O en la mochila del chico, entonces ya ahí es una señal de alerta, porque obviamente si la encuentras en su habitación es porque hay algún problema, ¿no? Si él no usara la droga, no lo tuviera en su habitación. En cuanto al alcohol, quizás encontrar botellas vacías, que no, si no una fiesta en la familia, nadie más ha tomado porque hay una botella vacía ahí. Ese tipo de cosas que pueden ser sutiles, pero son importantes. Y a veces no son tan sutiles, a veces son bastante obvias. Claro. Justo cuando hablabas estaba recordando un poco que hace muchos años una amiga me comentaba, su hijo no era un chico que tomara, ¿no? Socialmente, muy poco. Y me contaba que empezó a llegar muy alcoholizado, ¿no? Muy alcoholizado, y a veces perdía la conciencia. Y en la familia no había problemas, no había nada que uno dijera que el chico estaba realmente pasando por una situación difícil. Y que resulta de que él había querido estudiar arte, pintura, y los papás le habían dicho que mejor estudiara algo como más, que le pudiera brindar económicamente mejores resultados. Entonces el chico había escuchado a sus papás, ¿no? Y ese proceso le había generado muchísima infelicidad. Y había empezado a tomar. Entonces la mamá pues en ese momento no entendía qué es lo que había pasado. Y eso es algo que también pienso que a veces
uno dice el chico en las fiestas, esto que el otro, pero como que tampoco es solamente las fiestas, hay que estar también como atento a esas cosas, ¿no? Y el chico lo llevaron a una terapia y eso fue uno de los temas que él mencionó, que él era muy infeliz con lo que estaba estudiando, ¿no? Entonces, como en ese momento recordaba y decía, claro, o sea, no necesariamente el muchacho tiene que tener un problema de que sale con los amigos y ahí empieza, sino, o que haya tenido una historia de beber, sino simplemente que determinadas cosas específicas en su vida pueden generar que lo lleven a empezar a tomar, ¿no? Pienso tanto jóvenes como adultos, ¿no? Claro, incluso la salud mental. Muchas personas empiezan a usar la droga o el alcohol porque se sienten mal y entonces para ellos es como una manera de escapar su realidad, de sentirse mejor en el momento. Lo que sucede con eso es que bueno, ya después se va creando la dependencia si se sigue en ese patrón, ¿no? Ahora, luego venimos a tomar parte de los cambios, la mejora. Hemos hablado de las fases del cambio, ¿no? En la adicción. O sea, cuéntanos, porque eso es súper importante, es donde viene realmente que la persona reciba la ayuda, que eso es un proceso tanto para la persona como para su entorno, ¿no? Sí. Entonces, un poco, ¿cómo son esas fases, esos procesos por los cuales pasa la familia y el entorno, tomando en consideración siempre que cuando hay una adicción, la adicción no solamente le toca a la persona, le toca a su medio ambiente, sí, ¿no? Afecta a la familia también. Sí. En cuanto a las fases del cambio, hay 6 fases. Se muestran como un círculo cuando uno las explica, cuando en los gráficos, todo eso, pero en realidad no son completamente lineales. La persona puede pasar por diferentes fases, puede incluso dar para atrás a una fase específica en cualquier momento, ¿no? Entonces la primera fase viene siendo la fase de precontemplación. En esta fase más bien la persona todavía no se da cuenta que tiene una adicción o una dependencia. En la fase de precontemplación la persona, como te decía, todavía no se da cuenta que hay un problema, no tiene interés ninguno por cambiar, aunque otras personas, como te decía antes, vean el problema, la familia lo note, pero ellos aún no se dan cuenta. Para ellos todavía la sustancia que ellos utilizan todavía les da más, para ellos, más beneficios que problemas. Luego viene la fase de contemplación. La fase de contemplación básicamente viene siendo cuando ya la persona se empieza a dar cuenta que sí les está causando un problema, pero todavía es como una balanza. No, todavía la persona dice, sí, yo noto que quizás me está trayendo problemas en la familia, pero a mí me hace sentir bien. Yo noto que me da dificultades en esta área o la otra, pero yo no puedo dejar de tomar o de fumar o lo que sea porque me siento mal cuando lo hago. Entonces es como esa balanza que lo están como contemplando, por eso se llama fase de contemplación. Y luego viene la fase de preparación. La fase de preparación viene siendo cuando ya la persona decide que necesita cambiar y empieza como a buscar, ¿no? Quizás buscar terapia, buscar quizás centros residenciales a los que quieran ir. Ya está como en esa fase de prepararse para el cambio. Y luego viene la fase de acción o del cambio como tal, que es cuando la persona ya... y el cambio en esta fase puede ser algo ligero, puede ser simplemente que la persona de tomar 5 días a la semana lo ha reducido a, en vez de tomar, todavía toma 5 días a la semana, pero en vez de tomar 5 cervezas, por ejemplo, se toma 3. Ahí se considera, nosotros consideramos como que toda la persona está haciendo un cambio de todas maneras, aunque quizás parezca pequeño incluso para ellos, pero hay un cambio, hay una mejoría y están haciendo un esfuerzo, ¿no? Y luego viene la fase de mantenimiento. La fase de mantenimiento se considera cuando ya la persona lleva más de 6 meses, que ya está sobrio completamente, ya no utiliza específicamente la droga o el alcohol, pero la sustancia que le hacía, que para ellos era problemática. O sea, quizás la persona tomaba alcohol de una manera social y tenía problemas con otra droga,
O sea, en ese sentido no quiere decir que la persona se abstenga de todo, sino que se está absteniendo de la sustancia específica, ¿no? Que le causaba que ya tenía la dependencia. Esa es la fase de mantenimiento, y luego de esa viene la fase de recaída, que viene siendo cuando la persona, bueno, tiene una recaída, vuelve a tomar, vuelve a usar la droga. Y como decía, no es que necesariamente vaya en ese orden, que la persona esté ese tiempo sin utilizar la sustancia y luego recaiga y como que empiece de cero. No, no es así. Una persona puede tener una recaída y con la misma levantarse y decir, bueno, sí, tuve un mal día, pero voy a seguir absteniéndome, por ejemplo. Y a veces no, a veces desafortunadamente la persona tiene una recaída y vuelve quizás a la fase de contemplación, como que ya no están del todo seguros, toma un tiempo como volver a decidirse, ¿no? Para hacer esos cambios otra vez. Okay, sí. Yeah. Es súper interesante, pues, porque efectivamente, ¿no? Es como todos los procesos, ¿no? No son lineales, como mencionabas, ¿no? Siempre uno puede regresar, y la idea es mantener, creo yo, la idea de que uno puede continuar, seguir. Bueno, di un pasito atrás, pero puedo dar 10 pasitos adelante y continuar con esto, ¿no? O sea, y yo pienso que es muy importante, sobre todo cuando hay una recaída, muchas veces la persona se siente como derrotada, como casi como que me equivoqué, ¿no? Y ya es como que voy a tirar todo por la borda porque me equivoqué. Entonces parte de la terapia es eso, es enseñarles precisamente eso, que porque hubo una recaída no quiere decir que todos los cambios que has hecho no valen la pena, ¿verdad? Claro. Es todo tu esfuerzo que, bueno, un pasito, como decía atrás, vamos pasitos para adelante, ¿no? Exacto. Y igual se avanza, ¿no? Bueno, nos has hablado de todas estas fases del cambio y todo. ¿Qué tipo de tratamiento hay? Porque yo sé que hay una diversidad, no es que hayan miles, pero hay una diversidad de tratamientos, y sé que en algunas personas funcionan, algunos muy bien, y en otras los procesos son un poco más lentos, ¿no? Por ejemplo, yo conozco una persona muy cercana que, digamos, yo siempre me quedaba admirada. Él fumaba muchísimo, muchísimo, de 2 cajetillas diarias, y dejó de fumar de la noche a la mañana. Y luego ha tenido periodo de 10 años, por decir, de beber todos los días, y beber y ponerse muy agresivo, y de pronto dejar de tomar y no volver a tomar, ¿no? Como sé de gente que tiene que pasar un largo proceso. Entonces cuéntame un poco, o sea, los tipos de tratamientos que hay y qué tan efectivos siempre son, ¿no? Bueno, en cuanto al tratamiento, lo más importante es la motivación que tenga la persona para hacer el cambio, ese cambio. Y ahí como que esa es la importancia de las fases del cambio, ¿no? Cuando una persona está precontemplativa, que aún no le ve el problema a la sustancia, no se puede hacer mucho en cuanto a eso. Incluso, por ejemplo, yo he visto jóvenes que los padres me los traen porque los padres notan que hay un problema, pero el joven no quiere cambiar, no va a cambiar, porque no se ha dado cuenta que en realidad hay un problema. En ese sentido, más bien lo que se puede trabajar es en cuanto a la educación, darles la información de cómo esa sustancia específica que ellos utilizan les puede hacer daños en el cerebro y todos los problemas que les puede traer. Eso es lo más que se puede hacer en esa fase, ¿no? Es terapia igual, pero un poco diferente. La terapia de adicciones se trata mucho con lo que es la terapia motivacional, por eso mismo, para incentivar un poco esa motivación, quizás cuando la persona todavía está dudosa, todavía no lo ve 100%, bueno, incentivarlos a que vean más la parte problemática, ¿no? del alcohol o de la droga. Dependiendo del nivel de dependencia que tenga la persona, existen varios tipos de tratamiento. Empezando desde la terapia, hay terapias de grupo, está la terapia individual, dependiendo de lo que la persona quiera y con lo que la persona se sienta cómoda. En cuanto a la terapia de grupo, existen terapias de, por ejemplo, quizás una sola vez, un solo día a la semana, quizás par de horas, simplemente como algo un poco más informal. Y hay terapias de grupo que sí ya son más cerradas, que ya normalmente las hacen en los centros de tratamiento. Las hay diurnas, que la persona se va para la casa al final del día,
pero sí está desde la mañana hasta la tarde. Normalmente son unas 4 horas de grupo o algo así. Y las hay, bueno, ya cuando la persona está en un centro residencial, y está también lo que son los centros de desintoxicación, ¿verdad? Porque bueno, está la persona que ya tiene mucha dependencia física, que realmente necesita un centro de desintoxicación porque ellos se sienten muy mal cuando están tratando de desintoxicarse. También porque hay algunas drogas que es muy peligroso el alcohol dentro de ellas. Tanto el alcohol como los narcóticos son realmente peligrosos, hacerlo solo uno en la casa, porque pueden causar montones de problemas físicos realmente. Entonces eso sí tiene que estar monitoreado. Si lleva un nivel de monitoreo muy grande, normalmente la desintoxicación la tienen que hacer en un hospital. Si es un nivel de monitoreo más bajo, pues hay los mismos centros de residenciales, algunos tienen también centros de desintoxicación. También sucede dependiendo del medio ambiente que tenga la persona en su casa o en general, ¿verdad? Las personas que tienen más apoyo familiar, que quizás sus familiares no toman o no usan la droga, pues para ellos es más fácil ir a un centro de rehabilitación, por así decirlo, que sea como de diario, ¿verdad? Al final del día se van para la casa. Pero las personas que no tienen esa posibilidad, que tienen un ambiente donde hay otras personas que usan la droga, que usan el alcohol, no pueden hacer eso porque saben que si no van a recaer. Claro. Entonces esas personas sí normalmente son las que más prefieren ir a un centro residencial donde estén ahí normalmente desde 21 días, unas 3 semanas, o a los centros de desintoxicación, porque igual no saben que en su casa no se van a poder desintoxicar porque tienen la disponibilidad ahí de la droga o del alcohol. Entonces depende mayormente del nivel de dependencia de la persona, pero también un poco de la motivación que tenga, de la fase del cambio en la que esté, de varios factores. Así como también me imagino la parte de soporte familiar, ¿no? A veces las familias, las personas que no tienen adicción, ¿no? Es difícil a veces entender, ¿no? Por eso es parte tan importante que a veces participen en algunos grupos para, Sí, ¿no? sí, existen grupos para la familia, tanto para darle apoyo a la familia, porque bueno, a veces realmente la familia también pasa por un proceso difícil con eso, ¿no? Como también para ayudarlos a que entiendan mejor a la persona. Por eso mismo, porque a veces en la sociedad hay todavía un poco de tabú en cuanto a ese tema de las adicciones, y las personas, como tú dices, que no han pasado por eso, a veces no entienden por lo que está pasando a la persona que tiene una adicción real, física, y una dependencia física y psicológica, ¿no? Entonces sí existen esos grupos también para familia. Okay, porque es importante que el público que te escucha sepa que hay también estos espacios para la familia, no solamente para la persona, sino para la familia, porque es un proceso también de que la familia necesita entender qué es lo que está pasando dentro de la persona, ¿no? Porque no es una cuestión simple de deja de tomar, ¿no? Cuando hablabas de la motivación, justo mencioné este caso de esta persona, porque siempre ha tenido esa motivación muy fuerte. Los cuerpos responden de manera diferente, ¿no? Sí. Digamos, no todos respondemos a la medicina de la misma forma cuando estamos resfriados, por ejemplo, ¿no? Entonces, es lo mismo en estos casos, ¿no? Sí, claro. Y en realidad hay drogas que realmente son muy fuertes, que nada más de usarlas, hay personas que al de usarlas una o dos veces ya crean una adicción, porque son realmente muy fuertes. Sin embargo, con otras quizás sea un poco más dependiendo de, como el alcohol, ¿no? Claro. Que muchas personas no toman, pero no tienen un problema, ¿no? Claro. Sí. Ahora, cuéntame un poco el tema de cómo, como sociedad, como familias, como personas, como amigos, cómo nosotros podemos contribuir de prevención, porque nosotros hablamos mucho. El tema de prevención está en todas las áreas, ¿no? Siempre hablamos en temas de prevención de la violencia doméstica, hablamos en temas de prevención de las drogas, prevención de muchas cosas. Pero en términos de las adicciones, ¿cuáles serían, digamos, las estrategias de prevención? Bueno, yo pienso lo principal de todo es quizás el mismo individuo
que está consumiendo, ya sea el alcohol o la droga, quizás de alguna manera, y esto no es del todo tan fácil, ¿no? Pero de alguna manera notar cuando ya hay, ya se crea como esa rutina de que ya tiene que ser más frecuente de lo que era antes, y sobre todo cuando la persona nota que ya está utilizando ya sea la droga o el alcohol para aliviar algo que están sintiendo o algún problema que tienen, ya eso es una señal muy importante, porque ya allí no está consumiendo para pasar un rato con la familia o algo así, ahí estás consumiendo para aliviar un sentimiento, y ahí es cuando tiende también a crearse más esa dependencia, ¿no? En cuanto a lo que tú hablabas, por ejemplo, del apoyo de la familia, es súper importante. Por eso mismo que tú describías, que muchas veces la familia no entiende, y lo que sucede a veces desafortunadamente es lo opuesto, como que cortan un poco ese apoyo. Pero esa persona realmente está pasando por un momento difícil, la persona que tiene la adicción. Y entonces ese apoyo de la familia es muy importante, ¿no? Incluso por ejemplo en los jóvenes, si el joven, si notan esos cambios de los que yo hablé antes, ya sea en el comportamiento o en la escuela, pues hablarlo, sentarse de verdad a hablar sin recriminar sobre qué les está pasando, ¿no? Si tienen algún problema quizás de bullying en la escuela, o se sienten mal o están pasando por una depresión, qué les sucede, qué grupo de amigos, estar atentos, ¿no? A qué grupo de amigos tienen, si el grupo de amigos quizás cambió cuando entraron high school, no sé, y quizás los padres conocen a los hijos, ¿no? Quizás notan cuando ya el grupo de amigos es un grupo de amigos que para ellos no es 100% el mejor, quizás, bueno, estar un poquito más alerta en cuanto a eso, ¿no? Hablarles abiertamente también en cuanto a los riesgos que hay, ¿no? Con usar drogas específicas, quizás los mismos padres, ¿no? La familia, educarse ellos también, como lo que hablabas de los grupos de familia, eso es importante, ¿no? Para poder entender mejor a la persona. Y en cuanto a los jóvenes específicamente, yo pienso que es como cuando uno les crea valores, ¿verdad? No quiere decir que cuando estén quizás en esa etapa difícil de la adolescencia no vayan a tomar un camino equivocado, pero cuando tienen ya ese conocimiento previo, quizás vayan a ser menos propensos a tener ya ese problema, ¿no? Porque ya si saben, si ya les han hablado de que la droga les puede causar, por ejemplo, problemas ya normalmente emocionales o falta de motivación, todas las cosas que pueden causar, aparte de la adicción. Ya quizás aunque el chico o la chica se sienta quizás presionado un día por los amigos a usar la droga, ya está como en su mente, ¿no? Como esa cosita que les dice, bueno, quizás esto no es del todo 100% bueno para mí, ¿no? Entonces eso es importante, el hablarlo abiertamente, tanto de lo que está sintiendo el joven como del riesgo real que hay. Me parece súper importante el mencionar el tema de los padres, ¿no? Al educar. Yo tengo 2 hijas, bueno, ya son adultas, pero yo recuerdo cuando empezaron ya la edad de la adolescencia, de ir a las fiestas, algo que yo les explicaba, y creo que es súper importante explicarle a los hijos, que cuando un hijo, por ejemplo el alcohol, ¿no? Que es algo tan común, ¿no? Uno le habla de las drogas, del impacto, pero también del alcohol, porque digamos, socialmente el alcohol está permitido. Entonces los chicos toman, y normal, porque ven de los padres, que los padres toman, ¿no? Entonces, digamos, yo les dije a mis hijas, si ustedes quieren tomar para saber cómo les va a afectar el alcohol, lo van a hacer acá, en la casa. Porque el alcohol y la droga te vulnerabilizan, ¿no? Entonces, ¿qué tan vulnerable vas a estar? Y entonces estás poniéndote en riesgo. ¿Qué tanto riesgo vas a tener? Entonces, yo creo que esa parte también es importante, que los padres entiendan de que hay que informar a los hijos. Hey, toma aquí, si quieres tomar, toma aquí. Cuando salgas, tus bebidas alcohólicas, tienes que tener cuidado con lo que tomas, y que tomas para cuidarte, ¿no? Porque lo que te pase hoy en un estado de embriaguez podría ser algo que te impacte de por vida, ¿no? Entonces, creo que esa parte también de la prevención es súper importante, que los padres tomen conciencia.
porque a veces no es responsabilidad, o sea, es responsabilidad de los padres explicarle a los hijos. Los hijos salen y van a tomar sus propias decisiones, pero es mejor que salgan informados, que sepan lo que va a suceder afuera, que salgan desinformados, ¿no? Claro, claro. Y en cuanto a eso, me recordaste que muchos padres lo tachan como es una fase por la que está pasando, y eso es bastante peligroso, porque pudiera ser una fase, pero pudiera no serlo, pudiera llevar a realmente una adicción. Claro. Entonces eso es algo importante, ¿no? Que los padres no lo vean como que todos los chicos hacen eso, y despreocuparse un poco de eso. No, hay que tener realmente cuidado con eso. Claro. Y una de las, para cerrar, quisiera este tema, ¿qué tanto influye, por ejemplo, socialmente? Los padres beben, invitan a la familia y todos beben. ¿Cómo crees tú que se puede manejar ese tema de la normalización de beber alcohol y que los hijos entiendan que hay límites? Porque en realidad hay un límite entre que yo bebo, bueno, bebo con mis amigos, pero no cruzo esas líneas. ¿Cómo podría ser posible trabajar, o sea, desde los padres, desde los profesores, desde los amigos? Pues un tema también que los profesores necesitan hablar. Necesitan hablarle a los chicos, porque los chicos van creciendo. En el proceso de crecimiento de los chicos, de los adolescentes, toman muchísimos riesgos, y es porque todavía no tienen claro el concepto de la muerte, los conceptos de están formando su personalidad y todo. Entonces, ¿de qué forma, digamos, podría ser mucho más efectiva esa prevención de explicarles y decirles, hay una línea aquí donde si la cruzan pueden transformar sus vidas y sufrir muchísimo en un futuro, ¿no? Sí, yo pienso que el hablarlo es una de las cosas, como el ejemplo que pusiste de ti misma, ¿no? De hablar realmente de esos riesgos, pero hablar también de, bueno, si lo vas a hacer, hacerlo en un entorno seguro para ti. Hablar lo que me explicabas de tapar las bebidas, eso es súper importante. Pero yo pienso que también está en el ejemplo, ¿no? Los hijos aprenden por lo que ven. Entonces yo pienso que eso en gran parte es lo principal, porque hay cosas que se enseñan sin ni siquiera hablarlas, ¿no? Entonces, obviamente una familia que tome de vez en cuando, o quizás yo sé que hay familias que tienen costumbre, ¿no?, de tomar vino en el almuerzo, en la comida, en la cena, y eso para ellos es algo normal. Pero ver esa medida, ¿verdad? De bueno, de esto es lo que yo tomo, lo que tu papá toma, eso es lo normal en la familia. Yo pienso que eso de alguna manera crea un ejemplo en los hijos, ¿no? Y si hay un día que el hijo se embriaga demasiado, pues bueno, hablarles sobre eso, ¿verdad? Hablarles de, bueno, hasta dónde tienes que tener un límite, o las consecuencias de no tener un límite. Yo pienso que eso es muy importante, ¿no? Muchísimas gracias, Elis. Ha sido una conversación muy interesante. Definitivamente el tiempo siempre es corto y son temas de muy, muy, muy amplios. Te agradezco muchísimo en nombre del Congreso Hispano-Canadiense por toda la información que nos has brindado hoy en día. Espero que en algún momento podamos reunirnos nuevamente a tocar otros temas. ¿Quieres decir algunas últimas palabras? No, muchísimas gracias por invitarme a mí, y bueno, sí, fue muy interesante hablar un poco de eso, ¿no? Y informar también, eso es importante también. Ok, muchísimas gracias y hasta pronto. Bueno, gracias a ustedes.